Hoy día vamos a ver la fórmula de Abel y la ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces estamos viendo ecuaciones de segundo orden, ¿cierto? Que son de esta forma. Y 2' más P1 de X por Y' más P2. Ah, me faltó un Y ahí. P2 y igual a 0. Ya, entonces tenemos esa fórmula. Ya es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Homogénea, como las que estamos viendo. Y entonces vamos a ver lo que es la fórmula de Abel. Para ello necesitamos tener la ecuación diferencial y tener una solución particular. Es decir, hoy día vamos a ver el caso de ecuaciones diferenciales de segundo orden lineal homogénea, ¿cierto? O sea, el caso igual que teníamos la clase de ayer, pero si es que conocemos una solución particular, podemos encontrar la otra solución usando la fórmula de Abel. Esa es la idea. Entonces, vamos a tener la ecuación diferencial, ¿cierto? Vamos a tener la ecuación y vamos a considerar esta sustitución, I1 de X por Z de X. El I de X va a ser igual a I1 por Z. Con el Z igual a la integral de U de X. Este es el cambio variable que voy a usar. ¿Ya? Y entonces, si uno hace este reemplazo, vamos a tener que la solución es de esta forma y esa es la fórmula de Abel, donde la segunda solución, el I2 que encontramos, es una segunda solución de la ecuación diferencial lineal homogénea, ¿cierto? De segundo orden, tal que I1 y I2, es decir, la solución que teníamos al principio con la que encontramos, van a ser linealmente independientes. Ahora, ¿cómo llego de aquí, ¿cierto?, a encontrar ese I2 de esa forma? Bueno, tenemos que, como dice aquí, considerar esta sustitución, ¿cierto? Y reemplazarla en la ecuación. Eso lo vamos a hacer aquí en la pizarra. Entonces lo que vamos a hacer es, tengo la ecuación I2' más P1 de X por Y' más un P2 de X por Y es igual a 0, ¿cierto? Y también conocemos una solución particular que va a ser el I1 de X. Esa ya lo sabemos cuál es. Entonces, para encontrar la otra solución, vamos a hacer el reemplazo y va a ser igual a I1 por Z. Donde I1 es el que conozco, ¿cierto? Y el Z es la variable con la cual voy a cambiar la sustitución. Donde Z va a ser igual a la integral de U de X de X. Entonces, fíjense, si ahora yo necesito derivar para poder reemplazar en la ecuación. Entonces, si I es igual a I1' de Z, entonces su derivada va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la primera sin derivar por la segunda derivada. Y la tercera, o sea, la segunda derivada de
Y el tercer coeficiente que quiero encontrar va a ser, perdón, me equivoqué. Este es I', ese es I1, entonces es I', y aquí también. Eso, ahí sí. Y la segunda derivada va a ser la segunda derivada, derivar dos veces el I1 por Z más el I1' sin derivar por la derivada de Z', más ahora la derivada del siguiente sumando. Entonces se va a hacer I1' por Z' más I1 por Z2', ¿cierto? Los dos primeros es con respecto a la primera multiplicación que tengo en I', y los dos últimos es la derivación del segundo término de la suma del I'. Entonces tengo que el I segunda lo puedo escribir, fíjense que hay unos, estos dos son iguales, así que va a ser I1, 2', Z más 2, voy a escribir 2 I1 prima Z'. Ya, ese más el último término que es I1 por Z2'. Entonces este es el I2', aquí tengo el I' y aquí tengo el I. Como ya tengo los tres, ¿cierto? Yo lo puedo reemplazar en la ecuación. ¿Cuál era la ecuación? Aparece que era I2' más P1 por I' más P2 por I es igual a 0. Entonces, reemplazando lo que es I2', I' e I, voy a tener, ¿qué cosa era I2'? Es esto de aquí, I2', 1 más 2. Ok. Entonces, el I2' es I1, 2' por Z más 2 I1' Z' más I1' Z2' más P1, y el I' era I1' por Z más I1 por Z', ¿cierto? Más P2 y 2 I1 Z. A ver si me apaga la pantalla. Es igual a 0. Ya lo que hice fue reemplazar lo que es I2', I' y el I con respecto a mis variables nuevas. La parte de aquí está como difícil de escribir, que se me apaga la pantalla, no sé por qué. I1 por... Ah, Dios mío. Por Z. Bueno, hay un Z y no me deja escribir. Uy, qué pesado. ¿Por qué se me apaga la pantalla? Uno pone y borrar. Ya, bueno. Hay un Z1 por Z es igual a 0. Ya, pero ¿qué podemos hacer? Yo sé que I1 es solución, ¿cierto? Yo sé que I1 es solución de la ecuación. Entonces, este término con este de aquí y con el último de acá que no me deja escribir, eso es igual a 0. ¿Ya? Porque si yo reemplazo el I por I1 aquí,
¿cierto? Me da 0 esa suma. Entonces es lo que está marcadito, es eso más el P1 por I1 prima por Z. En realidad todo me va a quedar por Z. Es decir, lo que yo estoy tratando de decir, que esto va a ser I1 2' más P1 por I1 más un P2 por I1 multiplicado por Z más, ¿qué me queda? 2 I1 Z', queda 2 I1 por Z'. Bueno, el Z' la voy a bajar afuera. Y el otro término es 2 I1 I1' y P1 I1 Z'. P1 I1 más P1 y todo eso por Z'. P1 I1, ¿no? I1 Z'. Ya, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Ya, y ya tengo 3 y 6 términos. Vamos a ver. Me falta el I1 Z2'. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 más I1 Z2'. Igual a 0. Entonces esa es la cuestión que me queda. Como les decía, esta parte de aquí, como hay una solución, es igual a 0. Así que me queda lo que sigue. Entonces me queda que 2 y 1 más P1 y 1. En realidad puedo escribirlo. A ver. P1 y 1. Sí. 2 y 1 prima. Ya. Entonces aquí es 2 y 1 prima. Y este es P1 y 1. 2 y 1 prima más P1 y 1 por Z' es igual, o sea, más y 1 por Z2 es igual a 0. Entonces, el cambio de coordenadas me da esa ecuación. Tengo que despejar el valor de Z. ¿Ya? Entonces, acordémonos también de que el Z era la integral. Z es la integral de U de X. ¿Cierto? Eso lo habíamos dicho al principio. U de X de X. Z igual a U de X de X. Entonces, ¿qué va a ser Z'? Z' depende de X y entonces esto es U de X. Y el Z2' es igual a U' de X. Vamos a olvidarnos del X mejor, por el momento. Z' es U y Z2' es U'. Entonces la ecuación que tenemos acá me queda 2 y 1 más y 1' más P1 y 1 P1 y 1 por Z', que era U, más
I1 Z2'. I1 por U'. Ya, fíjense que me quedó ahora una ecuación de primer grado. Entonces, ahora fíjense que tengo U y tengo U', es de primer orden, ¿cierto? Así que puedo separar variables. Y entonces esto es I1 por du de x es igual a menos 2 I1' más P1 de I1 por U, ¿cierto? Y entonces puedo separar variable. Voy a borrar aquí, voy a borrar el de x, va a pasar aquí, de x, y voy a borrar el de u, y va a pasar acá el u. El i1, no es x, así que va a pasar dividiendo. I1. I1 depende de x, así que está bien que derive con respecto a x. Muy bien, entonces esto es igual a du partido por u, ¿cierto? Es igual, y teníamos esto, me va a quedar menos, si lo divido por I1, me queda menos I1' partido por I1, menos 2 I1 partido por I1, menos P1 por dx. Eso. ¿Cierto? Porque el P1 está multiplicado por I1 y abajo hay un I1. Así que se simplifica. Entonces, ¿cuánto me queda al integrar? A este lado me queda el logaritmo natural de U, ¿cierto? Y a este lado esto es I1' por I1 con respecto a X. Así que me queda menos 2 logaritmo natural de I1, ¿cierto? Menos la integral de P1 de X. Ya, eso. Y ahora le vamos a aplicar exponencial a eso de ahí. Entonces, pucha, la pizarra chiquitita. Si yo le aplico exponencial, ¿se fijan lo que pasa aquí? Voy a borrar mejor. A ver si me siguen. Voy a borrar esto, entonces voy a aplicar exponencial. Entonces aquí el exponencial con el logaritmo se me van. Y a este lado me queda exponencial de todo eso, ¿cierto? Pero exponencial de todo eso, esto es logaritmo, así que se me va el menos 2 de aquí y pasa aquí, menos 2. Y exponencial del logaritmo se van, ¿cierto? Así que se me va ese con este. Y me queda 1 partido por I1 al cuadrado. Por la exponencial, era un exponencial de todo, así que por la exponencial de menos la integral, estoy solo corriendo los valores, de P de 1 de X de X. Y esa sería la solución U.
1 partido por I1 al cuadrado por la exponencial de P1 de X de X. ¿Ya? ¿Qué cosa era U? Porque al principio no habíamos empezado con U, ¿cierto? U es Z', porque Z es la integral de U. U es Z'. Entonces Z es la integral de U, y entonces la solución que voy a encontrar es I1 por Z. Es decir, quiero I es igual a I1 por Z, que Z es la integral de U. Y1 por la integral de U de X. Es decir, esa es mi solución 2. Entonces mi solución 2 va a ser igual a I1 por la integral, y el U es 1 partido por I1 cuadrado por la exponencial de menos P de 1 de X. Entonces es 1 partido por I1 al cuadrado por la exponencial de menos P de X de X. Y esa es mi solución, I2. Fíjense que esa solución es la que me da en la fórmula de Abel. Esta es la fórmula de Abel. Esta es la fórmula de Abel. Y bueno, es un poquito, no es tan engorroso, pero pueden calcular su derivada y calcular el Wronskiano entre I1 y 2. Y van a ver que es distinto de 0. Por lo tanto, estas dos son linealmente independientes. El I1 con el I2 son soluciones de la ecuación diferencial y que son linealmente independientes. ¿Alguna duda con el cálculo? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, ya justificamos por qué la fórmula es esa. O sea, hay que reemplazar el I de X por I1 por Z, donde Z es la integral de U. Es decir, Z' es igual a U. Así uno reduce la ecuación a una ecuación de primer orden y podemos encontrar cuánto vale U, que sería esto de aquí, lo que está dentro de la integral. ¿Cierto? Entonces, la fórmula de Abel va a ser encontrar una nueva solución I2 en función de I1, ¿cierto? Tal que esta nueva solución es linealmente independiente con respecto a I1. El P de 1 es el polinomio P1 o sea, es la función P1 de X que está multiplicando el I'. ¿Ya? Entonces el I2 depende de I1 y de P1. Bueno, ahora que calculamos la fórmula, o la pueden deducir o pueden usar la fórmula. Yo recomiendo, aunque sea un poco más engorroso, deducirla siempre, porque a veces este signo menos es el que cambia todo, porque a veces este P1 está en este lado, a veces está acá, y uno de repente como que se confunde y cambia el signo, y si cambia el signo me da otra solución, y puede que no sean soluciones de la ecuación diferencial. Así que recomendación, o hacen la deducción siempre de la fórmula de Abel, cuando quise en la pizarra, o se recuerdan la fórmula, pero muy bien, para saber qué pasa con ese signo menos. Porque ese signo menos siempre nos va a confundir. Para poder escribir bien la fórmula y encontrar la siguiente solución. Ya. Por ejemplo, resuelvan la ecuación x cuadrado y 2' menos x y' más igual 0 si tenemos que esa es la solución. Voy a dar unos 2 minutos, 3 minutos para que la resuelvan. O sea, tenemos que encontrar la solución I2, ¿cierto? Usando la fórmula de Abel para esa ecuación diferencial. Quiero que la hagan ustedes, así que voy a esperar un poquito.
Ya, les voy a colocar la otra diapositiva para que vean cuál es la fórmula de Abel. Esa es la fórmula de Abel. ¿Cuánto les dio la solución? Si alguien quiere escribirla en la pantalla, puede hacerlo. Nadie lo hizo. Y se pueden escribir aquí, así que no se preocupen. Ya que están tímidos, bueno, queda X logaritmo de X. Ah, muy bien. ¿Sí? Queda eso. ¿Alguien lo quiere hacer en la pantalla?
No, miren. Tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Entonces tenemos que x cuadrado por y2 menos x por y' más y es igual a 0. Entonces, lo primero que hay que hacer es escribir la ecuación como se quiere. Entonces, siempre hay que despejar el y2'. Entonces, vamos a dividir por x cuadrado, me queda y2' menos 1 partido por x, y prima más 1 partido por x cuadrado, por y es igual a 0. ¿Ya? Entonces, yo sé que mi solución y2 va a ser igual a x por la integral de la exponencial de menos p de x, pero p de x es menos 1 partido por x. Así que esto me queda la integral de 1 partido por x de x partido por x cuadrado por dx. Entonces, el y2 de x va a ser igual a x por la integral de la exponencial. La integral de 1 partido por x es logaritmo natural, ¿cierto? Y entonces la exponencial del logaritmo es x partido por x cuadrado de x. Entonces, el y2 de x es igual a x por la integral de 1 partido por x de x. Así que el y2 de x es igual a x y la integral de 1 partido por x, el logaritmo natural de x. En este caso, me voy a olvidar de las constantes, ¿ya? Y mi solución va a ser esta. ¿Por qué? Las constantes al integral. Porque estoy buscando una solución particular. Así que puedo considerar las constantes 0. No estoy encontrando, no quiero encontrar todas las soluciones de los y2. Necesito encontrar una función. Entonces me olvido de las constantes para integrar. En este caso y en el caso de la exponencial también, ¿cierto? Acá arriba, ahí en exponencial de la integral de 1 partido por x, esa integral se escribe como logaritmo natural de x y la meta. La exponencial del logaritmo es x, y entonces por eso me queda lo que en realidad nos queda al final. Ya, entonces queda x logaritmo natural de x. Muy bien. Ahora vamos a ver ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Es decir, vamos a tener la misma ecuación diferencial anterior, ¿cierto? Pero ahora los a sub 0, a sub 1 y a sub 2 no van a depender de x, no son funciones, son constantes, donde es necesario que la sub 0 sea distinta de 0 porque si no baja el orden de la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces ahora tengo que estas son constantes. Entonces vamos a buscar soluciones de esta forma. Y de x igual a exponencial de kx, donde k es una constante que debemos determinar. Siempre las ecuaciones van a ser así. Así las vamos a considerar. Si yo considero el y de esa forma, entonces ¿cuál va a ser la derivada? La derivada, ¿cierto? De esto va a ser, a ver, vamos a anotar. Tengo que y prima es igual a k con la exponencial de kx.
No, salió cualquier cosa. Siempre por eso no es bueno. Vamos a dibujar. El I', entonces va a ser igual. Va a ser igual acá por la exponencial de kx, ¿cierto? Y el I2' va a ser igual a k cuadrado por la exponencial de kx. Entonces, si reemplazo el I' y el I2' en mi ecuación que está aquí, ¿cierto? En esa ecuación me va a quedar a sub 0 por k cuadrado exponencial de kx más a1 por k exponencial de kx más a2 por exponencial de kx. Puedo factorizar por la exponencial y entonces me queda a0 por k cuadrado más a1k más a2 es igual a 0. ¿Cierto? Pensando que esta es la forma de las soluciones, donde k puede ser cualquier valor, no necesariamente real, por ejemplo, es cualquier valor. Entonces, mi solución, mi ecuación, que era una ecuación diferencial, me va a quedar una ecuación cuadrática. Y entonces, fíjense que esto va a ser igual a 0. La exponencial nunca es 0, así que para que sea 0, tengo que encontrar los ceros de la ecuación cuadrática. Así, si I de x es igual a la exponencial de un cierto k1, es solución de la ecuación siempre y cuando este k1 es solución de la ecuación cuadrática. O sea, tengo que encontrar las soluciones de la ecuación cuadrática, que las podemos llamar k1 y k sub 2, ¿cierto? Y mis soluciones entonces van a ser de la forma I de x igual a la exponencial de k1 por x. Entonces, resolver la ecuación diferencial es en realidad resolver la ecuación cuadrática. Y esta se llama ecuación característica asociada a la ecuación diferencial. Bueno, como es una ecuación cuadrática, y nosotros conocemos lo que es una ecuación cuadrática, entonces podemos encontrar tres casos posibles de raíces, ¿cierto? Esta ecuación cuadrática puede tener dos raíces reales distintas, dos raíces reales iguales y dos raíces complejas. Esos son los tres casos. Y eso va a pasar siempre y cuando, si uno ve el discriminante, que el discriminante es este, a1 al cuadrado menos 4a0 a sub 2. Entonces, caso 1, si el discriminante es mayor que 0, tenemos dos raíces reales distintas, y entonces mi solución es de esta forma. C1 por la exponencial de K1x más C2 por la exponencial de K2x. Si tengo dos soluciones distintas, ¿cierto? Es reemplazarlas aquí y entonces tengo, acuérdense que las exponenciales con K diferentes son linealmente independientes. Así que tengo ahí dos soluciones linealmente independientes. Ahora, si delta es igual a 0, si el discriminante es igual a 0, quiere decir que el K1 y el K2 se va a escribir así, ¿cierto? Bueno, y entonces una solución es como yo les decía, y la otra va a ser igual, pero multiplicada por x. ¿Por qué? Bueno, vimos creo en un ejemplo que quedó de ejercicio, que si yo tengo una exponencial de kx, tengo otra que va a ser linealmente independiente si la multiplico por x. Entonces, x por la exponencial es linealmente independiente de la exponencial de k1 de x. O también lo podemos hacer, como tenemos la ecuación diferencial, tengo una solución, usar la fórmula de Bell y también voy a encontrar la segunda solución linealmente independiente de esta forma. Es decir, ya les di dos argumentos porque esa es la segunda ecuación, la segunda solución de la ecuación diferencial, tal que mi solución general sea escrita de esa forma. Y en el tercer caso, si el discriminante es menor que 0, bueno, fíjense que voy a tener de esa forma, ¿cierto? Pero el discriminante es negativo, así que en realidad el resultado es un número complejo.
Entonces, aquí uno tiene que acordarse lo de los números complejos. Y los números complejos dicen muchas cosas, ¿cierto? Una de ellas es, si yo tengo, ah, pucha, yo quería escribir arriba. Ah, ¿qué pasó? Se me fue. Parece. Si yo tengo, quiero mi lápiz. Aquí. Voy a escribir acá. Voy a escribir con rojo. Si yo tengo exponencial de un número complejo, un a más bi, ¿no? A más bi, eso va a ser la exponencial por a, ¿cierto? Por la exponencial de bi. Ay, me estoy demorando mucho, miren. Lo que yo estoy diciendo es que la exponencial de a más bi, por propiedad de la exponencial compleja, esto es exponencial de a por la exponencial de bi. La exponencial de a es una exponencial real, ¿cierto? Así que se mantiene igual. Pero ¿cómo se escribe una exponencial compleja? Se tiene que la exponencial compleja va a ser de la forma seno de b. ¿Sí? Seno de b más i coseno de b. Así que la solución exponencial de a, acuérdense de que tenemos multiplicado por x, eso me falta. Si la solución es de esa forma, entonces me va a quedar una x y un bx. Y entonces aquí me queda una x, un seno de bx y coseno de bx. Pero esa es una solución, un y uno. Y la otra va a ser exponencial de ax por seno de bx menos i coseno de bx. Bueno, y claramente estas son linealmente dependientes porque son iguales, lo único que cambia un signo. Así que para encontrar soluciones linealmente independientes, tenemos que acordarnos del teorema que decía, si tenemos una solución compleja, sus partes reales y sus partes imaginarias también son soluciones. Entonces, en realidad yo puedo separar esto y yo en realidad voy a decir que el I1 va a ser igual a exponencial de AX por seno de BX y el I2 va a ser igual a la exponencial de AX por coseno de BX. Y estas dos ahora por separado son soluciones de la ecuación diferencial y ellas son linealmente independientes. Así que esas son las que voy a considerar. ¿Ya? ¿Se entendió lo que dije? No sé si lo dije muy rápido. Yo tengo una solución que va a ser de esa forma. Exponencial de a más bi por x. Esa es una solución. Y 1. La i va a ser esa. Entonces, por propiedad del exponencial se puede separar la exponencial. Me queda una exponencial real por la exponencial compleja pura, ¿cierto? Y un número complejo puro se puede escribir como seno de bx más i coseno de bx. Entonces, tengo esa la solución y también tengo con menos, así que voy a poder encontrar dos soluciones. Estas soluciones son soluciones de la ecuación diferencial, son soluciones complejas, pero son linealmente dependientes. Entonces, nosotros queremos soluciones linealmente independientes. Entonces, el teorema que vimos ayer hablaba de que si encontramos una solución compleja, su parte real y su función real y su función parte imaginaria son también soluciones de la ecuación diferencial. Así que me tomo la parte real, que sería la exponencial de x por seno de bx, y la parte compleja será la exponencial de x por coseno de bx, y entonces las considero como soluciones diferentes, y estas son linealmente independientes.
Y eso es lo que dice en la diapositiva. Entonces, si el discriminante es menor que 0, voy a tener que las soluciones se van a escribir así. Fíjense, si K1 es un alfa menos I beta y K2 es un alfa más I beta, entonces las soluciones son exponencial de alfa X por C1 coseno de beta X más C2 por seno de beta X. O al revés, da lo mismo, pero ahí están las dos soluciones. Entonces, ejercicio. Calcule las soluciones de estas ecuaciones diferenciales. ¿Cómo vamos a hacer la primera? Un poquito tiempo, así que vamos a hacerla nosotros. Además que están un poco motivados. Estoy seguro que no me van a decir cuánto es. La primera. Tengo I2' menos 3I' más 2I es igual a 0, ¿cierto? Entonces la ecuación característica asociada a ella va a ser K cuadrado menos 3K más 2 es igual a 0. Y entonces, ¿cómo será su discriminante? El discriminante es menos b cuadrado, ¿cierto? B cuadrado menos 4AC. B cuadrado es 9 menos 4 por A, que es 1, y C, que es 2. Me queda 9 menos 8, que es igual a 1. Es positivo. Así que tiene dos soluciones, ¿cierto? Reales y distintas. Reales y distintas. Si tengo dos soluciones reales y distintas, las puedo encontrar y entonces el K va a ser igual a menos B, 3, más menos la raíz del delta, que es 1, partido por 2. Entonces K va a ser igual a 3 más menos 1 partido por 2. Entonces voy a tener el K1, que es igual a 3 más 1 son 4 medios, es decir, 2. Y voy a tener el K2, que va a ser igual a 3 menos 1 es 2, partido por 2, 1. Entonces las soluciones son 2 y 1, es decir, el I de X va a ser igual a C1 por la exponencial de X más C2 por la exponencial de 2X. Esa es la solución. ¿Cómo hacen el segundo? Ya, ¿alguien lo hizo? ¿Cuánto les dio el discriminante? Bueno, el discriminante en este caso es b cuadrado, es decir, 16 menos 4 por 5, ¿cierto? Me queda 16 menos 20 y 16 menos 20 son menos 4. Es decir, es menor que 0. Así que es complejo. Y entonces las raíces, perdón, me salté millones de pasos. Esta ecuación, la ecuación cuadrática es k cuadrado más 4k más 5, ¿cierto? Es igual a 0. Es igual a 0.
Entonces con esta ecuación yo puedo sacar el discriminante, el que me dio negativo, y entonces mis raíces van a ser menos b menos 4 más menos el discriminante, la raíz de menos 4 partido por 2. Entonces esto es igual a menos 4 más menos 2i partido por 2, y entonces me queda menos 2 más i y menos 2 menos i. Entonces mi alfa es menos 2 y el beta, alfa es menos 2, menos 2, menos 2, y el beta es igual a 1. Entonces mis soluciones en este caso, el i de x va a ser igual a la exponencial de menos 2x por coseno de x, perdón, c1 coseno de x más c2 seno de x. Es el beta, el alfa está en la exponencial, ¿cierto? Y el beta está dentro del ángulo, así que sería x en la mitad. Y en el tercer caso, tengo que i2' más 2i' más i es igual a 0. Entonces, mi ecuación característica es k cuadrado más 2k más 1 es igual a 0. Fíjense que esto es un k más 1 al cuadrado. Es decir, tiene dos raíces reales iguales. Entonces, mi solución de x va a ser igual a c1 por exponencial de x más c2 por x exponencial de x. Bueno, k1 es menos 1, así que es menos x. Así que esa es la otra solución. ¿Dudas? ¿Consultas? Fíjense que este es como el caso súper simple porque cambia la ecuación diferencial a una ecuación característica y encontrar su solución. Así que no debería ser más complicado que eso. Quiero terminar con un caso particular, un caso que no es una ecuación de coeficientes con coeficientes constantes, pero es casi, porque hay un x cuadrado y un x, ¿cierto? Solamente eso, que se llama ecuación de Euler. La ecuación de Euler es de esta forma, donde el a sub 0, a1 y a2 son constantes reales y el a sub 0 es distinto de 0. Y lo que vamos a hacer, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que se hace es un cambio variable. X es igual a la exponencial de t. Entonces todos los x que escriben exponencial de t, se calcula su derivada, ¿cierto? Y entonces esta ecuación de aquí, ahora me va a quedar en función de t y me queda así. Fíjense que los exponenciales se me van y me queda de esta forma, que es una ecuación de coeficientes constantes. Así que una ecuación de Euler, haciendo su cambio de variable, me queda una ecuación de coeficientes constantes y por lo tanto puedo encontrar su solución. Entonces uno puede tomar esta ecuación, traducirla así, ahora depende de t, ¿sí? No de x. Así que después del resultado hay que cambiar la variable y puedo encontrar esta ecuación diferencial para poder encontrar la solución final. Veamos un ejemplo y con eso terminamos. Veamos el primero y los demás quedan de ejercicio. El x cuadrado por i2' más 5 medios x por i' menos i es igual a 0. ¿Cómo lo hacemos si es una ecuación de Euler, cierto? Tengo un x cuadrado y tengo un x. Entonces, lo que vamos a hacer
es escribir x cuadrado por y2' más 5 medios x por y' menos y es igual a 0. Entonces x la vamos a transformar a la exponencial de t. Entonces esta ecuación se traduce en, fíjense que la 0 es 1 en este caso, entonces me va a quedar y de 2i a de t2, que queda dependiendo de t, así que mejor lo escribimos así, más 5 medios menos 1, 5 medios menos 1, ¿cierto? De i a de t, menos i, que depende de t. Eso es t. Así que la ecuación va a ser, vamos a traducirla con el i2', pero hay que pensar que ahora es t, más 3 medios y prima menos i, es igual a 0. ¿Ya? Y entonces ahora tengo esa ecuación, i2' más 3 medios i' menos i es igual a 0. Entonces la ecuación característica va a ser de esta forma, k menos 1. El discriminante es igual a b cuadrado, es decir, 9 cuartos, menos 4 por a que es 1, por c que es 1, pero es menos 1, así que me queda más. Son 16, son 25 cuartos. Entonces, el k es igual a menos b, menos 3 medios, más menos la raíz de 25 cuartos, partido por 2. Entonces k es igual a menos 3 medios, más y menos 5 medios, partido por 2. Si yo sumo, arriba me queda menos 3 más 5, es decir, me queda 2 medios, es decir, me queda 1. Entonces, el K1 es 1 partido por 2, 1 medio. Y el K2, voy a restar, me queda menos 3 menos 5, son menos 8 medios, es decir, es 4. 4 medios es menos 2. Así que esas son las soluciones. Estas soluciones las voy a escribir dependiendo de t. Así que me queda C1 por la exponencial de 1 medio y menos 2. 1 medio y menos 2. 1 medio, entonces me queda t medios más C2 por exponencial de menos 2t. Acuérdense que x será igual a la exponencial de t. Entonces el logaritmo natural de x es igual a t. Entonces si ahora le cambiamos la variable por la variable original, esto me queda C1 por logaritmo natural de x medios, exponencial de 1 medio, logaritmo natural de x, más C2 exponencial menos 2, logaritmo natural de x. Así que L de x es igual a C1 por x elevado a 1 medio, más C2 por x elevado a menos 2. Y esa es la solución. Entonces, fíjense que esto es Euler, que no, la ecuación de Euler no es una ecuación de coeficientes constantes, pero se puede hacer un cambio de variables para transformarla en una ecuación de coeficientes constantes y poder encontrar la solución. De esa forma. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, en Dígame. en este caso de Euler, ¿Sí? casi siempre vamos a ocupar esto, calcular los valores de K, ¿o no? Sí, sí, siempre.
Fíjate que lo que hay que hacer con Euler es, tengo la ecuación, ¿cierto? Hago el cambio variable. El cambio variable, acuérdense que me va a quedar I2' más el A1 menos A0 por I' más el A2 de I. Eso es lo que va a quedar, esa es la ecuación que queda cuando hace el cambio variable. Pensando que el A0 el que acompaña el I2', cuando uno está con la variable X. Estos I primas y de prima son dependiendo de T ahora. Entonces por eso le pongo 5 medios menos 1 a 2. Porque este es el A1. Y el que acompaña aquí, que es 1, es el A0. Así que por eso escribo de esa forma y cambio la ecuación de Euler a una ecuación con coeficientes constantes. Y si es de una ecuación de coeficientes constantes, la resuelvo como la estábamos haciendo, ¿cierto? Y necesito la ecuación característica y encontrar los K. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Ya, entonces dejamos la clase hasta aquí. Nos vemos mañana. Que estén bien.